¿Cómo está? Bienvenido a Es Noticia. Le propongo a continuación hacer un breve repaso de lo que vamos a estar desarrollando en la emisión de hoy. Es noticia la Unión Europea. Líderes del bloque llegaron a un polémico acuerdo en materia migratoria basado en crear plataformas internas de desembarco, habilitar centros para seleccionar a los posibles acogidos y reforzar las fronteras cercanas a Europa. ¿Hasta dónde se cumplió lo pactado en 2016 tras el estallido de la crisis en el Mediterráneo? ¿Significa lo de hoy un borrón y cuenta nueva? ¿Por qué no se resuelve el problema de fondo, o sea, las penurias que han dejado las guerras en los países circundantes a este bloque? Lo vamos a ver en breve. También es noticia México en clave electoral, con dos aristas. La primera, denuncian una masiva compra de votos por miembros de partidos tradicionales a 2 días de los comicios federales. Mientras, la gran prensa alimenta la matriz del voto volátil como preámbulo a una eventual sorpresa. ¿Tiene esto que ver con la sostenida preferencia que tuvo AMLO en los sondeos? ¿Cuál es el balance del proceso hasta la fecha? Lo vamos a someter a análisis en minutos. Y la segunda arista tiene que ver con el contexto de impunidad y corrupción en que se dan estos comicios federales. Todos los detalles con nuestro colega Jorge Gestoso desde la capital mexicana y su invitada especial. Puesta a la mesa, acompáñenos. Ya se lo decíamos, es noticia Unión Europea. Líderes del bloque intentan resolver el tema migratorio mediante otro acuerdo firmado justo este viernes. La creación de plataformas para clasificar el tipo de migrante está dentro de lo aprobado. ¿Será este una extensión del convenio de Dublín o simplemente será su suplente? Vamos a revisar el panorama. Tras el intenso debate desarrollado hasta bien adentrada la madrugada de este viernes, los 28 países miembros de la Unión Europea llegaron a un consenso para intentar resolver la crisis migratoria que sufre la región. Entre los puntos clave del acuerdo destacan los siguientes: creación de plataformas de desembarco, lugar donde los migrantes rescatados en aguas internacionales serán trasladados para determinar su condición, refugiados o migrantes económicos. Apertura de centros controlados, en los cuales se determinará quiénes tienen derecho a asilo para ser repartidos entre países voluntarios y los que no serán devueltos a sus naciones de origen. Atención a movimientos secundarios. El pacto refleja el compromiso a luchar contra los movimientos migratorios entre países pertenecientes al bloque. Los Estados miembros deben tomar todas las medidas para controlar estos flujos. Reforzamiento de las fronteras exteriores. Otorgar más recursos a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y brindarles más apoyo a los guardacostas libios para que los barcos que patrullan en el Mediterráneo respeten las leyes y no obstaculicen su labor. Reforma del Reglamento de Dublín. Reformar el contenido del Acuerdo de Dublín firmado en 2013 sobre la base de un equilibrio entre responsabilidad y solidaridad. El pacto contempla además que a partir de la medianoche de este domingo, los migrantes que lleguen a Grecia serán devueltos a Turquía si su solicitud de asilo es rechazada. Este nuevo acuerdo de los países miembros de la Unión Europea es una clara evidencia del fracaso en sus políticas. A casi 3 años de la crisis humanitaria en el Mediterráneo, de las 160.000 personas provenientes de Grecia e Italia, solo han podido acceder a beneficios migratorios unas 60.000. Bueno, como era de esperarse, múltiples reacciones internacionales ha generado esta decisión migratoria de la Unión Europea. Le convido a ver el siguiente informe. Para la organización no gubernamental Oxfam, los líderes europeos fracasaron en su intento de acordar reformas migratorias al plantear la creación de centros de separación. Para su responsable de Relaciones Institucionales, Lara Contreras, el bloque europeo debió abordar los defectos del actual sistema de asilo para dar una respuesta efectiva y humana a la migración, y no solo para reaccionar a las disputas políticas. También la ONG Save the Children manifestó su decepción por el acuerdo europeo. Mediante un comunicado, la ONG señaló que la medida fue una oportunidad perdida para establecer una dirección clara en la política migratoria. Además, le preocupa que no están claras las localizaciones de los centros de separación ni las condiciones a las que estarán sometidas las personas que lleguen a dichas plataformas.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, declaró este viernes que las acciones de la OTAN en Libia fueron una de las causas principales de la crisis migratoria en la Unión Europea y que ahora el bloque está tratando de corregir lo que hizo la Alianza Atlántica. Europa vive la peor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial, provocada principalmente por conflictos armados y problemas económicos en Oriente Medio y África del Norte. Más de 500.000 migrantes han llegado a costas europeas desde el 2015, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones. De acuerdo con la misma fuente, solo este año unos 45.000 migrantes han arribado a las costas del sur de Europa y al menos 972 han perdido la vida en el intento. Este viernes, la Guardia Costera de Libia informó del posible ahogamiento de unas 100 personas tras el naufragio de la embarcación en la que viajaban. La más reciente evidencia de la falta de políticas migratorias y humanitarias en el viejo continente fue el estancamiento durante 5 días en el Mediterráneo del barco de rescate de la misión Lifeline con más de 230 migrantes a bordo luego que Italia le cerrara sus puertos. Así como la retención en el mar por más de 3 días de la embarcación Aquarius con 630 personas a bordo que Malta y de nuevo Italia se negaron a recibir. Ya pusimos la noticia en contexto, pero hay que ver la coyuntura. Para eso le invito a enlazarnos con Ibai Arvideaza desde Atenas, Grecia. Nos tiene mucho más. Saludos, Ibai. Buenas noches, saludos a toda nuestra audiencia. Todos los líderes europeos se muestran satisfechos con el acuerdo alcanzado ayer para modificar las políticas migratorias y hacer aún más difícil el acceso a Europa tanto para los exiliados como para los migrantes. Giuseppe Conte, el primer ministro de Italia, del nuevo gobierno de extrema derecha de Italia, ha dicho que Italia ya no se siente sola y por lo tanto se ha mostrado satisfecho de que el resto de líderes europeos, también los que se dicen moderados, hayan asumido las tesis del del gobierno de extrema derecha italiano. Víctor Orbán, que también es de extrema derecha y preside Hungría, se muestra satisfecho de que Europa haya eliminado las cuotas obligatorias de y sea cada uno de los estados quien pueda decidir voluntariamente si acepta refugiados o no. Emmanuel Macron, a pesar de que teóricamente defendía lo contrario, también se ha mostrado satisfecho y ha dicho que es un paso en la buena dirección haber acordado entre todos las nuevas directrices europeas, pero obvia que precisamente lo que han acordado entre todos es que cada uno de los estados pueda elegir o no adherirse a las políticas comunitarias. Angela Merkel está muy satisfecha porque, por un lado, ha logrado un acuerdo, pero sobre todo está muy satisfecha porque este acuerdo le salva el conflicto interno que tiene en su gobierno. Recordemos que sus socios bávaros, la CSU, que son socios de gobierno y que tienen el Ministerio del Interior, habían amenazado con que si Merkel no lograba un acuerdo europeo, ellos unilateralmente iban a cerrar las fronteras alemanas y por lo tanto a Merkel este acuerdo entre todos los socios comunitarios le sirve más para solucionar conflictos internos que para lograr políticas europeas. También uno de los puntos clave del acuerdo logrado ayer es el respaldo de la Unión Europea a los guardacostas libios, que son una milicia que se autodenominan así de las más de 2.000 que funcionan en Libia, y solamente pocas horas después de este respaldo a los guardacostas libios, hoy sabíamos que 100 personas han muerto ahogadas en Libia. Muchas gracias, Ibai. Vamos entonces a pasar al análisis. Nos acompaña desde Ecuador el doctor investigador Francesco Manillo. Le damos la bienvenida a Es Noticia. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Rey Gómez, y un saludo a los televidentes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo definir este acuerdo de la Unión Europea? Como decía yo al principio, será un borrón y cuenta nueva de lo pactado en 2016 para mitigar la crisis del Mediterráneo. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, según los últimos datos, aunque cuando se habla de personas es muy complicado hablar de números en estos momentos, pero en el 2008 se ha registrado en realidad la mitad de las llegadas respecto a los años antecedentes, y a un 2016 o un 2015, por ejemplo, donde se habían registrado hasta 1 millón de personas que llegaban por el mar. Y ahora estamos hablando de 45.000 personas. Entonces, lo que los analistas están pensando, o lo que estamos viendo, es que se está utilizando la situación de las migraciones, la situación humanitaria, para resolver problemas internos de los estados europeos, problemas que tienen más que ver con el renacimiento de algunos nacionalismos que realmente es con unas crisis migratorias.
Inferimos quién pierde, pero le pregunto, ¿quién gana con esta política de reagrupar a los refugiados fuera de territorio europeo para luego determinar quién merece un boleto a la Unión Europea según su perfil? Bueno, la Unión Europea desde 20 años empezó unas políticas migratorias enormemente selectivas en dividir los deseados de los no deseados en base a muchos criterios meritocráticos entre estos. Y entonces, bueno, las fronteras poco a poco se han alejado de los confines reales de la Unión Europea, ¿no? Se han alejado de España y se han alejado de Italia, se han alejado de Grecia y fueron asumidas por estados tercios como Tunisia, Libia, Marruecos, Turquía, que lo que hacen es llevar las fronteras aún más allá, aún más fuera. Entonces no es un movimiento que estamos registrando desde ahora, sino es un movimiento que viene desde 20 años y sobre todo que se ha incrementado en los últimos 5 años debido a las famosas primaveras árabes o a las famosas revoluciones que se han vivido en los países nordafricanos. Pensemos, por ejemplo, que la crisis que reivindica Italia como propia para encontrar soluciones a una crisis que viene desde la guerra en Libia promovida por las mismas Francia y por los Estados Unidos. Parece un poco que Europa no consigue ahora poner tampón o poner un freno a las problemáticas que se han producido hace 5 años con estos movimientos. Me alegro muchísimo de que haya tocado este punto, porque usted, que infiero, es proveniente de Italia, de acuerdo con su nombre, ley viene de Italia. Sí. Y en Italia, durante estos días, ha habido una gran polémica sobre la recepción o no de migrantes. Incluso ha habido jornadas enteras de barcos varados en alta mar con cientos de migrantes a bordo, porque sencillamente el gobierno italiano no les permite el acceso a su puerto. Y en ese contexto se da esta cumbre de la Unión Europea. ¿Cómo entender la postura del Estado italiano? Bueno, el Estado italiano en este momento es un Estado ilegal porque está violando la Convención de Ginebra y porque está violando los derechos internacionales. No se puede cerrar puertos, o sea, esto es una clara violación de derechos internacionales. Pero estas violaciones le permiten en estos momentos incrementar propiamente su posición delante de la opinión pública, una opinión pública que está voltada hacia la derecha, y esto se ve muy claramente en las últimas encuestas, en las últimas elecciones. Se están construyendo nuevos líderes y nuevos partidos y nuevos movimientos que lo que hacen es recalcar viejas formas que en Italia hemos vivido desde el ventennio mussoliniano. Volviendo al tema del acuerdo migratorio, voy a quedarme por unos minutos con usted reflexionando en torno al acuerdo de reforzar las fronteras en países que circundan a Europa. ¿No le parece que esto podría convertirse en un nuevo muro, más allá del muro que propone Donald Trump por acá, por Estados Unidos? Pero ya existen muros en aquellas zonas del Nordáfrica. Existe el muro de Marruecos, existen nuevas vallas que están al norte de Marruecos y no solo al sur. Existen nuevas vallas ahora en Tunisia, como existen estos famosos centros de filtraje en Libia. Y entonces no estamos hablando de una novedad, estamos hablando de reforzar un tráfico que muchas veces es un tráfico mafioso, que nosotros, o sea, cuando hablo de nosotros, hablamos de los países europeos. Si lo escucho, usted me acaba de decir un tráfico mafioso, o sea, hay unas mafias implicadas en este negocio, por decirlo de alguna manera. Sí, parece evidente que hasta llegar a los filtros, o mejor, al salvataje propuestos en este momento por la ONG, quien gestiona todo el tráfico son empresas o organizaciones claramente mafiosas. Pero estas crisis, que es una crisis que viene de los años 90, decimos que se podía ampliamente prever, porque cuando se va a desestabilizar todos los estados del norte de Europa, con un estado débil, bueno, tenemos más migración y más migración hacia los países europeos. Europa no ha sido capaz de respetar los derechos humanos, los derechos civiles, las religiones y las culturas, y también las economías de los estados del norte de África, y estas son las consecuencias.
Estas son las consecuencias. Y hablando de consecuencias, usted decía al principio de la entrevista que los estados de la Unión Europea ahora no se quieren prácticamente hacer cargo de lo que en un momento causaron. Esas guerras que estuvieron patrocinadas por varios de los estados de la Unión Europea en Oriente Medio y el norte de África fundamentalmente. ¿Por qué en lugar de destinar fondos a nuevos centros de reclusión y reforzar fronteras, no se resuelve ese problema de fondo? Esas penurias que han dejado las guerras en los países que le acabo de mencionar. Porque si en lugar de reforzar o respetar los estados del norte de África, lo que se hace es pagar o investir para que estos propongan solo medidas de seguridad en favor de la Unión Europea, el círculo al final se cierra como un círculo vicioso. La Unión Europea no tiene ningún interés en estos casos a promover políticas humanitarias o políticas respetuosas de los derechos humanos, porque no tienen interés en los estados que hacen parte de la Unión Europea como estados nacionales. Lo que estamos viviendo es un viraje hacia los nacionalismos con fronteras y divisiones internas a la Unión Europea. Por ejemplo, Angela Merkel lo que propone son que no haya los flujos secundarios, o sea, dicho de otra forma, un cierre de la frontera en Alemania. No un cierre de la frontera donde llegan los migrantes, o sea, de primera llegada, sino un cierre de la frontera de segunda llegada. Y de ahí hay los conflictos, por ejemplo, entre Italia y Francia, en el cierre de la frontera de segunda llegada, porque Francia no es un país de primera llegada. Lo que se está haciendo y lo que se hizo hace 10 años, cuando en Italia estaban los centros de permanencia temporal, que eran realmente unas cárceles, ¿no? Eran realmente unas prisiones donde no se respetaban prácticamente los derechos humanos de alguna forma, donde había violencias y hasta torturas, y donde los migrantes quedaban por un mínimo de 30 días y por un máximo de 180 días a saber qué. A ser repatriado en un estado donde hay una guerra o un conflicto en curso, o a ser repatriado en un estado, en una nación donde propiamente no tienen nada porque han gastado todo en el viaje que han hecho. Hablando de gastarlo todo, nos queda pendiente Turquía. Recordemos que parte del acuerdo de 2016 era entregarle una suma a Turquía para que se hiciera cargo de los migrantes del Mediterráneo. Parece que no lo hizo del todo ese país y ahora se habla en este acuerdo de desembolsar la otra parte para que al parecer Turquía se termine de hacer cargo de estos migrantes. ¿Será cierto eso o será esto la historia de nunca acabar? Tomando como frase eso que usted me decía en solo segundos, de que esto es una espiral, de que esto es cíclico y se puede repetir a conveniencia de la Unión Europea. Bueno, a conveniencia porque también la construcción de centros de permanencia temporánea, o sea, de cárceles o de prisiones, lleva siempre una industria de la prisión por atrás. Y cuando nosotros estamos proponiendo siempre más barreras, siempre más seguridad, desestabilizando los estados alrededor, bueno, lo que vamos a tener es siempre acuerdos muy temporales y acuerdos que pueden siempre cambiar. Realmente lo que pasó en los últimos 2 días en el summit del Consejo Europeo es una no decisión, porque son pactos que al final los estados pueden elegir voluntariamente de aceptar o no, pero no son pactos obligantes y entonces no tiene ningún tipo de valor, sino se desplaza la problemática de aquí a un año o de aquí a 6 meses. Por el caso de la Turquía es solo una puja con el presidente Erdogan y para ver de renegociar lo que se había negociado en 2016. Simplemente es una puja política. Realmente Unión Europea no puede no pagar a Turquía porque si no Turquía puede chantajearla con un flujo aún mayor de migrantes. Francesco, muchísimas gracias por su participación en el programa Es Noticia. Hasta pronto. Muchas gracias a vosotros y buenas noches. Muy buenas noches, Francesco Maniglio. Vamos entonces a recordarle lo que le habíamos planteado al inicio de nuestro programa y decir que hay al regreso de este espacio. Es Noticia México, recordemos, en 2 aristas. La primera, denuncian
una masiva compra de votos por miembros de partidos tradicionales a 2 días de los comicios, mientras la gran prensa aumenta la matriz de voto volátil como preámbulo a una eventual sorpresa. ¿Tiene esto que ver con la sostenida preferencia que tuvo AMLO en los sondeos? ¿Cuál es el balance del proceso hasta la fecha? Lo veremos en análisis en solo minutos. Acompáñenos. Estamos de vuelta. Es Noticia México en esta ocasión. A escasas horas de las elecciones federales continúan las denuncias sobre compra masiva de votos por miembros de los partidos tradicionales, mientras medios internacionales ¿qué hacen? Bueno, pues impulsan una matriz sobre el llamado voto volátil y sugieren la posibilidad de una sorpresa electoral. Vamos a hacer un balance de la recta final de esta campaña mexicana. De acuerdo con un estudio publicado por la organización Acción Ciudadana contra la Pobreza, unos 9 millones de mexicanos aceptaron sobornos a cambio de su voto del próximo domingo, mientras que unas 30 millones de personas recibieron alguna oferta de compra de su voto por parte de un partido político. En la mayoría de los casos, la oferta alcanzaba los 500 pesos mexicanos, equivalentes a unos $25 en efectivo o en la forma de una tarjeta para despensa. A pesar de ser ilegal, la compra de votos es una práctica habitual en México. Es la fuente de una industria de tal magnitud que en tiempos de campaña electoral, el Banco de México registra un incremento de hasta 600% del dinero en efectivo que circula en el país. El pasado martes, la Fiscalía General de Justicia detuvo un camión que transportaba 20 millones de pesos en efectivo, equivalente a $1 millón aproximadamente, a la sede del Partido Revolucionario Institucional, la tolda del gobierno. El PRI negó su relación con los hechos a través de un comunicado. Funcionarios policiales han reportado que activistas de los partidos hacen regalos como tanques para el almacenamiento de agua y cajas con alimentos. De este modo, las maquinarias electorales se sirven de la pobreza económica del mexicano de a pie, que alcanza el 53% de la población. La gran prensa también tiene su parte en el que será el mayor proceso electoral de la historia de México. Aludiendo a un supuesto voto volátil, algunos medios sugieren que muchos indecisos acostumbran cambiar su preferencia en el último minuto y con ella los resultados de los comicios. Sin embargo, no hacen mención a que el fenómeno se verifica en elecciones muy cerradas, por lo cual no aplica en estas federales. Ya lo decíamos, un tema que vamos a someter a análisis con el invitado que nos ha estado acompañando en el Espacio Es Noticia durante esta semana, el doctor Alfredo Jalife. ¿Cómo está, profesor? Encantado, un placer, Rey. El placer es mío. Bueno, quisiera comenzar con usted reflexionando sobre esto último que veíamos en el material, el llamado voto volátil, que dicen algunos medios se va a poner, va a ser, digamos, el decisivo en estas elecciones del domingo. Sin embargo, como bien se plantea en ese informe, el voto volátil se da cuando hay un estrecho margen entre los candidatos, lo cual no sucede en México hoy. Bueno, lo que pasa es de que el voto volátil que están manejando se basa en un 50% de indecisos. Y realmente eso de las encuestas hay que tomarlas con pinzas. Con pinzas. Ya estamos en el siglo XXI. Ya las encuestas pertenecen a otra época. A otra época y se equivocan demasiado. Claro. Tenemos el caso de Costa Rica, tal cual, del Brexit, y me pasaría toda la noche hablando de las fallas de las encuestas. Lo que sí se nota es en las congregaciones masivas de los candidatos, y naturalmente hay una gran diferencia entre los tres últimos, ¿no? Porque el cuarto, pues ya ese no convocan en su familia. Cuenta, el Bronco. Cuenta. Sí, ese no. A ese lo pusieron de relleno, yo creo que se arrepintieron de haberlo colocado. Bueno, doctor, es democracia. Bueno, nos guste o no. Pero aquí lo que pasa es que es una democracia inequitativa. Ajá. Porque no es posible que alguien que lleve más del 30% de las preferencias, basándonos en esas simples encuestas, tenga la misma competitividad en un debate
con alguien que llevaba el 1% con el Bronco. Se me hace aberrante y anómalo. Yo Tal creo cual. que debe haber un techo arriba del 10%, por lo menos de 2 dígitos, para que sea Merezca viable. medirse. ¿Cómo? Para que merezca Merezca medirse. estar en un debate. No estoy en contra, o que hagan los debates de los pequeños entre ellos, y a ver quién sale, y eso está bien. Pero no es válido porque sí, imagínate, uno de 1% le pega al del 30% y tiene el mismo número de preguntas, tiene el número de respuestas. Todas esas hay que cambiarlas. Ahora, eso hay que entenderlo. México está en una democracia incipiente. Ajá. No es nueva. Todas las democracias son idiosincráticas, cada una la practica de acuerdo a sus usos y costumbres del país. Es correcto. Y hoy tenemos que en México va hacia adelante el proceso, eso hay que reconocerlo. En caso, estoy dando una hipótesis, de que triunfa Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuán posible ¿Cómo? es eso? Es el favorito. No sé, yo tengo que ver los resultados finales del INE. Porque Pero yo no siempre he estaría manejado corriendo- 2 escenarios. ¿No estaría corriendo AMLO el mismo peligro o el peligro de que le suceda lo mismo que en los pasados comicios? Bueno, ahora tiene un mayor diferencial, va a ser más difícil. Ahora está más limpio, ¿verdad? Es más difícil un fraude, pero no hay que quitarlo del radar. Yo por eso manejo 2 hipótesis o 2 escenarios. Uno es la del, lo manejan mucho los chinos, el rinoceronte gris. ¿En qué consiste el El rinoceronte rinoceronte gris? gris ahí está, con el cuerno. ¿Cómo no puede ver uno a un rinoceronte gris? Tal cual. Ahí está, ya ganó Andrés Manuel, es irreversible. Nada más el que no lo quiere Es ver no lo evidente. ve, es evidente. Es obsceno ya, para acabar pronto. Ese es un escenario, ¿no? El que más se está manejando en todos los medios. Hoy el Financial Times le dedicó 2 artículos. Imagínese. Y eso que es mucho decir, ¿no? Y el otro, el cisne negro. ¿De qué va el cisne negro? El cisne negro es que rompe con esta irreversibilidad e inevitabilidad cuando el sistema opera y eso hablamos 50% de indecisos, factores no van porque se quedaron a ver el fútbol, no sé si haya fútbol el domingo, lo ignoro. Bueno, lo O cierto es que se quitan a lo ver. cierto es que se llenó un estadio recientemente y no fue justamente a ver fútbol. Ah, sí, bueno, no El olvide, Estadio pero, Azteca. Andrés Manuel lo que pasa es beisbolero, ¿eh? Él no es futbolero. Bueno, con más razón. Por eso sí, él no llena los estadios de fútbol, él llena más. Bueno, aunque llenó el Estadio Azteca, Tal cual. que es el máximo de la Ciudad de México. Entonces, en ese sentido, si no, no habría elección. Es correcto. Si no, ya hubiéramos dictaminado, ya ganaron las encuestas y el presidente de México es el elegido, punto. Hay factores que yo llamaría exógenos que a veces no se contemplan. Hay nerviosismo, porque saben cómo opera la maquinaria del PRI, que ya la dieron por muerta. Yo no la daría por muerta. ¿Por qué no la daría por muerta? Porque los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. Ahí está. Conocen la operatividad. Tienen muchas instituciones a su favor. El INE está más controlada que por el sistema. No nos gustó a muchos que Lorenzo Córdoba, que es un exhibicionista presidente del INE, que ni deberían aparecer. Yo siempre critico eso. Se pasan de exhibicionistas. A veces aparecen más que los mismos candidatos a la presidencia. Son como los comentaristas de los debates de México. Salían más y hablaban más que los candidatos a la presidencia. Esto habla pestes del INE, que los escogió. Es decir, tal para cual. A lo que quiero llegar es que Lorenzo Córdoba dijo una frase que tiene nerviosos a muchos. Que va a estar muy apretada la elección. Va a ¿En qué estar se muy basa? apretada la elección. Cerrada, así, literal la dijo. Yo la dije más suave, apretada. Desconfía de las encuestas entonces. Como Bueno, usted. yo siempre desconfío de las encuestas de México. Bueno, pero su por desconfianza, experiencia. su desconfianza es no por se basa. experiencia. Su desconfianza, la suya, no se basa en que estarán apretadas las encuestas, los resultados. No lo sé, es que es... mira, si me baso en las encuestas y todo lo que hoy No, veo... encuestas aparte. Sí, yo hasta no ver el resultado final, no le levantaría el brazo a Andrés Manuel. Casi lo tiene, ¿no? Pero hay que esperar hasta las 8 de la mañana que salga el primer resultado del PREP famoso. Y ya que llegamos a las 8 de la mañana, ¿cuál podría ser el escenario postelectoral? El lunes.
Bueno, habría The Day After, ¿no? Primero que nada está el juego de fútbol, juega México. Correcto. Ahí pueden diluir muchas cosas, no me gusta que hayan eso. Yo soy una persona muy escéptica porque vivo en México. Si yo viviera en Suecia, estaría totalmente otro gallo cantaría. Open-minded, totalmente. Desgraciadamente, digo, ya la experiencia... ¿Es obra de la casualidad que estas elecciones federales se realizan en pleno Mundial de Fútbol? No, siempre han sido en julio, siempre las han hecho. Se dio la coincidencia de 4 años. Ahora, el The Day After son 2, no hay otros. Uno yo le llamaría el choque social. Supongamos que no gane Andrés Manuel. ¿Y qué pasa? Ganaría Meade. José Antonio Meade. José Antonio, sí, Anaya. Ni siquiera Anaya. No, porque hoy prácticamente declinó en un video, aunque lo están desmintiendo, pero se le parecía oración fúnebre. Hablando de quién va a suceder a su partido, que hay problemas. Él mismo se le nota ya totalmente pues derrotado, ¿no? Ahí con agentes de su partido en la ciudad de Guanajuato. ¿No pudo haber habido influencia del PRI en esa decisión de Anaya? Una hipótesis, muy buena pregunta, Rey. Puede haber sido una manera de declinar en forma subliminal a favor de Meade. Eso no hay que perderlo de vista. Por eso ahí pueden suceder muchas cosas. Por eso hay nerviosismo del otro. Ya ve, Andrés Manuel ha hablado del tigre. El día después. Del tigre, ¿no? En el partido Morena se ha hablado que no vayan a soltar al diablo, etcétera. Y el propio Peña, el propio presidente dijo, piensen en la elección, sean conscientes de por quién van a votar. Está como intentando abrirle los ojos a la sociedad mexicana. Yo que Peña no haría, porque le hace más daño al partido que pretende defender. Realmente gran parte del voto es antipeña. Bueno, va a ser un referendo en su contra. Un voto castigo, como se dice comúnmente. Brevemente, ¿cuál sería el segundo escenario? El segundo escenario es el choque económico. Gana Andrés Manuel dependiendo... Porque aquí no solamente es el voto del presidente. Ok, ya ganó Andrés. Está en juego la gobernabilidad. Tal cual. ¿Con cuánta gente va a llegar al Congreso? A la Cámara de Diputados, ¿cuántos gobernadores va a tener? Se calcula que mínimo de 9 gobernadores va a obtener 4. Yo escucho todas las partes. Del lado de Morena prevén un tsunami. Bueno, ¿y qué tal si no es tsunami? ¿Qué tal si la ola antes de llegar a la costa se diluye? Hay que ser muy precavidos. Naturalmente existe una tendencia, se ve, nunca ha estado más claro. Todos los medios internacionales ya dan por hecho. Porque además ha sido muy constante esta tendencia. Lo que pasa es que los otros nunca subieron. Y además, yo diría que más que ganar Andrés Manuel, es la gran derrota de Peña Nieto, en cualquier escenario. Y del modelo neoliberal. Y de la reforma energética. Son muchas derrotas y pueden desaparecer muchos partidos. El PRI, si no consigue un buen desempeño, puede desaparecer como partido. El PAN se fractura. Los partidos tipo PRD, que el mismo Andrés Manuel presidió en una época, puede desaparecer, está en una fase agónica. Es decir, el día después va a ser muy interesante para el análisis. Por aquí nos vamos a ver, ¿no? Seguro, profesor. Un millón de gracias por estas reflexiones. Encantado. Ya lo sabe, no se pierda la cobertura de Telesur este domingo 1 de julio con el doctor Alfredo Jalife y otros especialistas que tenemos reservados para esa cobertura especial. Jorge Gestoso, mi compañero desde Ciudad de México, complementa la información y el análisis. Jorge, bienvenido. Gracias, Rey. Las elecciones generales de este domingo 1 de julio aquí en México son consideradas las más grandes de la historia, ya que hay 18.400 cargos públicos en juego. Estamos hablando que no solamente es la presidencia, sino también 9 gobernaturas, la reelección de toda la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. En fin, aquí se está llegando a un hecho que podría ser realmente una nueva etapa en la vida política, social y económica de México, en disputa básicamente con 3 candidatos, y nuestro corresponsal aquí en Ciudad de México, Eduardo Martínez, nos preparó un panorama en cuanto en qué contexto está llegando este proceso electoral. El presidente Enrique Peña Nieto prometió no inmiscuirse en el proceso electoral, pero varias veces ha llamado a los mexicanos a que piensen su voto. Hay que pensar con la cabeza. Hay que tomar o tener una definición
de nuestra preferencia a partir de hacer una valoración real y objetiva de las propuestas de cada uno de los candidatos. Desde que empezó la campaña electoral, el aspirante de su partido no logra remontar el tercer lugar en el que lo colocan las encuestas. En las calles se habla de cambiar el rumbo. La vida pública mexicana ya no está viendo al Ejecutivo, no puede verlo. Esto no es un fenómeno de ahora, sino de cada sexenio, en donde el presidente y su equipo se apagan. Escándalos de corrupción que involucran al propio presidente, altos índices de impunidad, el aumento en las violaciones a los derechos humanos y los casos sin resolver de ejecuciones extrajudiciales han provocado una caída estrepitosa de su popularidad. Todavía en las calles se escuchan los reclamos de justicia por la desaparición hace más de 3 años de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. ¿Dónde están? Sigue siendo la pregunta de miles. Y el gobierno se ha burlado de nosotros, el gobierno no nos ha dado ninguna respuesta a 44 meses que se está cumpliendo, pero nosotros aquí seguiremos exigiendo que nos presenten con vida a nuestros hijos así como se los llevaron vivos. A estas voces se unen otros colectivos que demandan un freno a la violencia en el país. Los homicidios dolosos continúan a la orden del día. Tan solo en el mes de mayo de 2018 se registraron 2.890 casos, según cifras oficiales. Las mujeres también se han visto obligadas a movilizarse. De acuerdo con cifras de la ONU, 7 de los 12 feminicidios que se cometen a diario en América Latina suceden en México. ¿Y qué podemos decir de México? En donde las mujeres somos violadas, asesinadas y nuestros cuerpos son aventados como si fuéramos perros. Han sido años de promesas incumplidas. Los mexicanos todavía esperan los beneficios del paquete de reformas estructurales impulsados por el gobierno, entre ellas la energética. El mayor acierto, en todo caso, que se le podía conceder a Peña Nieto, para su desgracia, queda totalmente cuestionado por el corto plazo, que es terrible para efectos del consumidor. Y la reforma educativa, en cambio, la segunda más importante de su administración, nació muy comprometida, nació muerta. La economía no ha crecido más allá de 2.5%, insuficiente para crear 1.200.000 plazas laborales requeridas cada año. La promesa fundamental del gobierno de Peña Nieto era que íbamos a crecer en promedio un 5%. Y yo creo que haber creído en este crecimiento que nos iba a dar un crecimiento económico equilibrado donde existían las posibilidades de empleo, fue lo que hizo que ganara Peña Nieto. En casi 6 años, tampoco logró frenar la caída de hasta en un 80% del poder adquisitivo de los mexicanos, y los programas sociales que impulsó no lograron reducir el número de pobres, cifra que abarca a 54 millones de personas. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. Y para ayudarnos a poner en perspectiva el contexto en que se realizarán estas elecciones presidenciales de este domingo 1 de julio aquí en México, nos acompaña en nuestros estudios de Ciudad de México Olga Sánchez Cordero, ministra de la Corte Suprema. Señora ministra, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ti, Jorge, por haberme invitado, por darme esta oportunidad pues de comunicarme con tu auditorio, que es muy importante en Telesur. Muchas gracias. Gracias nuevamente por su presencia, ministra. Usted estuvo en la Corte Suprema por 21 años. Por 21 años. Exactamente. Y dentro de las declaraciones de su punto de vista, leo textualmente algunas de sus declaraciones, usted dice que lo que vive el país, que el reto es enorme, dice usted, pero lo que sí tengo muy en claro es que los derechos humanos van a estar por encima de todo. Ahí está el centro, afirma usted. Dice, si tú tienes como eje fundamental de un Estado a la persona, a su seguridad y sus derechos, tu Estado está legitimado. Y aclara, pero ¿para qué quieres un Estado si no le puedes dar a tu población el ejercicio pleno de sus derechos? ¿Derechos humanos, centro de la vida del país? Es el centro de la vida del país. La persona humana como titular de los derechos plenos. Y aquí hay un tema muy importante, entre otros, precisamente la seguridad de la persona humana es uno de sus derechos fundamentales. Y yo creo que este es uno de los grandes temas y de los grandes retos que tiene el país, la seguridad para su población. Yo he sido ministra y fui ministra durante casi 21 años, me faltaron 2 meses para
tener los 21 años. Y sí te puedo decir, Jorge, que la Corte avanzó en una forma importantísima en la garantía y promoción de los derechos humanos a partir de 1995. Fue una integración... El año en donde usted comienza. El año en que nosotros comenzamos. Fue una integración importante, fue la reforma del presidente Ernesto Zedillo al Poder Judicial. Yo creo que una de las grandes reformas en materia judicial que México en su historia ha tenido. La Suprema Corte entonces, desde el presidente Zedillo, fue considerada ya como un tribunal constitucional, y como tribunal constitucional se distinguió precisamente por garantizar y proteger los derechos humanos de todas las personas. Hay que aclarar de que el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, que está ganando cómodamente según todas las encuestas, ha propuesto que usted sea la secretaria de Gobernación si él llega entonces a Los Pinos, al Palacio Presidencial. Es decir, usted el domingo de noche o el lunes de mañana puede ser la persona más importante del país después del presidente. ¿Cómo toma ese reto? El tema aquí es interesante porque efectivamente no tenemos un vicepresidente en nuestro país. Entonces, el secretario de Gobernación, tradicionalmente y desde luego regulado en la Ley Orgánica de la Administración Pública, el secretario de Gobernación en un momento dado puede coordinar los trabajos del gabinete, pero yo creo que es muy generoso de su parte decir que es después del presidente la persona más importante. Yo tengo mi opinión sobre que formo parte de un gabinete o un gabinete propuesto y que al final del día todos caminaremos juntos para un país mejor. Ese país mejor tiene un gran reto porque usted misma maneja cifras escalofriantes de abusos de los derechos humanos en cuanto a muertos, desapariciones. Cuéntenos un poco. Bueno, son las cifras oficiales. En realidad, la Secretaría incluso de Gobernación hizo una declaración hace pocos días en donde la cifra que ha manifestado de desaparecidos en estos 10 años de gobierno del presidente Calderón y el presidente Peña, la misma Secretaría reconoce 37.500 desaparecidos. Yo calculo que la cifra negra pudiera llegar a duplicarse inclusive, pero vamos a quedarnos con la cifra de la Secretaría de Gobernación, 37.500 desaparecidos y más de 200.000 muertos en estos 10 años. El año pasado, reconocido oficialmente, ha sido el año más violento que ha tenido nuestro país después de la Revolución Mexicana. Estamos hablando también de 130 candidatos o excandidatos que este proceso electoral cobró la vida. Es decir, hubo 130 personas que quisieron participar en este proceso electoral y terminaron asesinadas. Sí, desgraciadamente así ha sido. Ha habido muchos candidatos, más de 100 candidatos, que han perdido la vida en este proceso electoral, lo cual pues es prácticamente inaceptable, inadmisible. Tuvimos oportunidad de hablar con diferentes miembros de la vida política y la vida social del país durante estos días que hemos estado aquí, y nos decían, por ejemplo, que uno de los grandes retos que tiene incluso el Instituto Nacional Electoral, el INE, es que en algunas regiones definitivamente bandas o de alguna forma gobiernan, ya sea o el narcotráfico o bandas violentas, que prácticamente hay que ir a pedirle permiso para instalar casillas para poder realizar las elecciones. Es lamentable. Nosotros todos quisiéramos en nuestro país, todos los mexicanos, todas las mexicanas quisiéramos en nuestro país que este proceso electoral fuera un proceso electoral pacífico. Eso yo creo que es una de las garantías que se tienen que dar para que el proceso electoral sea ordenado y pacífico, democrático, por supuesto, institucional, pero pacífico. Este es un tema realmente que es de preocuparse, sobre todo porque hemos visto que han asesinado a varios candidatos a puestos de elección popular. Usted en sus 21 años logró justamente a través de temas
muy claves de derechos humanos, hacerlos avanzar? Por ejemplo. Muchos. Nosotros desde que llegamos a la Suprema Corte en el año de 1995 tuvimos ciertos temas que fueron parteaguas en la vida social y política de nuestro país, y no se diga jurídica. Por ejemplo, tuvimos la matanza de Aguas Blancas en el estado de Guerrero, y ahí se establecieron varios precedentes importantes de la cultura de la verdad de las autoridades para dar a conocer una información precisa, veraz, oportuna de los acontecimientos nacionales, porque lo que se le reclamaba en ese momento al gobernador de ese estado era precisamente la falta de transparencia en la información que se dio a conocer. Y por lo tanto empezamos con la cultura de la verdad. A partir de entonces, la Constitución y las leyes se fueron reformando para dar acceso a la información pública gubernamental y a la protección de datos personales. Un hecho histórico. Fue la sentencia de Aguas Blancas la que dio origen al parteaguas del derecho a la información pública gubernamental como un derecho humano de las personas a la información. Posteriormente también se empezaron a construir precedentes en materia de infancia. Antes los niños habrían sido considerados objetos de protección. La Corte cambia totalmente la visión de objetos de protección para establecer que los niños, niñas y adolescentes son personas con derechos plenos, titulares de derechos, no objetos de protección. Es más, sí, personas con protección reforzada por parte de las instituciones del Estado y de la familia por ser menores, pero personas plenas. Y después se fue avanzando también en la perspectiva de género, en la introducción de la perspectiva de género en todas las sentencias. Fue muy difícil construir estas perspectivas de infancia y perspectivas de género, y después... ¿Por qué difícil? Fue muy difícil porque los juzgadores, sobre todo los juzgadores y también los legisladores, estaban acostumbrados a aplicar, a crear leyes los legisladores y a aplicar leyes los juzgadores estrictamente formal, sin introducir perspectivas de género o de infancia o personas con discapacidad. Prejuicios que habían rodado. Sobre todo porque al aplicar una norma formalmente no se ve la simetría que pudiera estar atrás en un caso concreto, si entre una mujer, por ejemplo, y su esposo, o bien un niño, una situación de vulnerabilidad de una persona con algún tipo de discapacidad, o de preferencia sexual distinta, o de migrante. Entonces, estas perspectivas de derechos humanos, para no hablar nada más de perspectiva de género o de infancia, esta perspectiva de derechos humanos no habrían sido un ejercicio constante en las sentencias de los juzgadores, sino en la aplicación estricta de una ley formalmente hablando. O sea que se dio un paso realmente, no solamente un paso, sino un salto en la vida del país. Un salto enorme. Fueron varios parteaguas de las decisiones de la Corte. Por ejemplo, yo te pongo una en la que yo participé activamente porque estuvo bajo mi ponencia. La integración de la Corte anterior habría dicho que no puede tipificarse la violación entre cónyuges. Lo más que se podría decir era que era un débito carnal, imagínate, o que se podía abusar de los derechos, pero nunca una violación, cuando en muchas ocasiones la violación está presente en el matrimonio, a lo mejor hasta con mayor frecuencia que en otros ámbitos. Entonces ahí se estableció el derecho, que fue maravilloso, a la autodeterminación de la sexualidad de la mujer por primera vez en una sentencia. También un hecho histórico. Fue un parteaguas. Imagínate hablar de la autodeterminación de la sexualidad de las mujeres dentro del matrimonio, fue un parteaguas. Y llega entonces, asumamos, a efectos de esta conversación, llega la ministra Olga Sánchez Cordero el lunes a la Secretaría de Gobernación. Bueno, ¿qué piensa usted? Vamos a suponer, a efectos de la conversación. Todo es if. Exacto, pero... ¿no? Y además ahorita estamos en veda electoral. Correcto. Entonces sí
vamos a unas elecciones y desde luego acataremos la voluntad popular como no podría ser de otra manera. ¿Y qué le dice su instinto en cuanto, si se diera, la consulta de esta manera, si se diera ese caso, que usted le gustaría dejar impregnado en la vida, en la historia de México, si usted pasa con esa responsabilidad para que quede grabado qué es lo que usted le aportó a la historia del país? Yo quisiera que la Secretaría de Gobernación y las secretarías en general todas tuvieran perspectiva de derechos humanos en cualquier política pública transversalmente. Todas. Empezando por Gobernación, pero también, por ejemplo, la Secretaría, tú vas a decir una Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Qué tiene que ver una Secretaría de Comunicaciones haciendo caminos o haciendo infraestructura en los derechos humanos? Es un impacto impresionante en las poblaciones indígenas, por ejemplo, en las poblaciones. ¿Cómo vas a impactar tus derechos humanos en una infraestructura? La Corte, el último protocolo que publicó fue la infraestructura de gobierno y el impacto en los derechos humanos, y también cómo juzgar cuando hay obras de infraestructura y el impacto de estas obras de infraestructura en las comunidades y en los derechos humanos de estas comunidades. O sea que está vigente, presente en todas las vidas del país. En toda la vida del país tiene que estar presente. No se diga, por ejemplo, en desarrollo social, no se diga en cultura, no se diga en otras materias como medio ambiente. Ahí está el centro de los derechos humanos a un medio ambiente sano, por ejemplo. Entonces, tú tienes una transversalidad de los derechos en todos los ámbitos de la vida pública. Y yo creo que tenemos que darle esta connotación a la vida pública como el centro de la protección y garantía de los derechos de todos. Señora ministra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Jorge, qué amable. Muy amable. Estábamos hablando entonces con la señora ministra Olga Sánchez Cordero, una ministra de la Corte Suprema por 21 años y que, de ganar el candidato favorito en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, podría ser entonces la secretaria de Gobernación, que aunque ella modestamente le quiera sacar un poquito de protagonismo, sería el cargo más importante del país luego del presidente. Regresamos contigo, Estudios. Excelente, Jorge, muchísimas gracias. Y de esta manera ponemos punto final a esta emisión del programa Es Noticia. Volveremos a encontrarnos. Siga con Telesur.